Bienvenidos una vez más, apreciados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, a la lección número 13, lo que enseña una iglesia del Señor con relación a la Biblia o a la palabra de Dios. Nuestra oración, como lo indica la presentación, es que al estudiar las grandes verdades de la palabra de Dios, esto pueda contribuir a ser mejores hijos de Dios y como iglesias del Señor mucho más fortalecidas. Queremos recordar que las tareas para los alumnos en cada una de las lecciones hacen parte de la evaluación que ustedes, apreciados hermanos y hermanas, deben enviar a través del director de cada uno de los campus o de los centros de enseñanza. Una vez más queremos rogarles que nos acompañen en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial para pedir su bendición al iniciar esta lección, la número 13. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más por esta maravillosa oportunidad que nos brindas para poder compartir la lección número 13 de esta materia, Doctrina Bíblica Bautista en un año. Queremos agradecerte muy especialmente por tu palabra, por las personas que tú usaste, cerca de 40, a través de cerca de 1500 años, porque a través de ellas tú nos has permitido conocer hoy tu palabra completa, escrita, inspirada y confirmada ya por las señales de los apóstoles. Te agradecemos tu bendición, pedimos tu dirección y tu protección y tu sabiduría con la iluminación de tu Santo Espíritu para poder llevar adelante esta lección relacionada a tu palabra. En Cristo Jesús encomendamos cada petición de nuestros hermanos y las nuestras propias. Amén. Recordamos entonces lo que la misma palabra de Dios enseña con relación a ella misma. En la primera parte de esta lección número 13 vamos a empezar el desarrollo de los artículos de fe de una iglesia del Señor Jesús. En esto tenemos nosotros que basarnos de una manera muy decidida en lo que ella misma enseña. Bajo ninguna circunstancia debe una iglesia del Señor Jesús desconocer lo que la palabra de Dios enseña de ella misma. Es muy básico, es muy importante, es de gran trascendencia que ustedes, hermanos, hermanas, como miembros de una iglesia del Señor, como siervos del Señor que somos todos, conozcamos las verdades esenciales que la palabra de Dios enseña con relación a ella misma, porque de esa forma podemos entonces estar totalmente preparados para defender la sana doctrina. Recordemos que siempre uno de los ataques más frecuentes de las doctrinas de demonios y de las doctrinas de hombres son dirigidos a la misma palabra de Dios. Hoy vamos a ocuparnos en estos instantes con relación a algunos ataques contra la palabra de Dios que tienden a destruir su fe en ella. También en la segunda pregunta, ¿cómo puede el Hijo de Dios defenderse de dichos ataques por medio del conocimiento de lo que ella enseña? Y finalmente necesitamos fortalecernos porque estamos realmente fundamentados en lo que ella nos enseña. Lo primero que necesitamos observar lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, en los versos número 16 hasta el número 17. Vamos allí, por favor, en el Nuevo Testamento, a segunda a Timoteo, capítulo número 3, versos 16 y 17. Es un texto muy conocido, pero que tiene muchísima enseñanza sobre la cual necesitamos profundizar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el creyente, hombre o mujer, sea perfecto. Y ahí la palabra perfecto indica maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos hacer un comentario general con relación a este texto para después empezar a desglosarlo en cada uno de los aspectos que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a Timoteo en esta segunda carta. Toda la Escritura implica que está completa, que ya está terminada. La palabra Escritura es muy importante porque muchas personas, cuando en esta época anuncian hablar en nombre de Dios, pues no pueden desconocer lo que la Escritura ha dicho. Hoy Dios habla a través de la Escritura. Lo hizo en tonos audibles a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y más
allá en el fondo de la historia, pues lo hizo también en tonos audibles, por ejemplo, a Adán, a Eva, a Caín y Abel. Pero hay que recordar que en esas épocas la Biblia todavía no estaba completa, ni mucho menos escrita totalmente. De tal manera que lo que vamos a empezar a probar inicialmente es que la Biblia hoy que tenemos con los 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pues está completa y ya no hay que agregarle ni tampoco quitarle. Además habla del propósito, dice y útil. Ahora, antes de hablar del propósito y hablar de su utilidad, usa la palabra inspirada, que significa alentada o soplada o animada o producida. Así como un artista se inspira en la naturaleza para plasmar en un cuadro o en una melodía musical lo que ha llegado a su mente, lo que ha producido la observación de la naturaleza o la observación de una relación humana, eso produce en cierto modo una obra de arte. Así la palabra de Dios fue producida, alentada, animada, soplada de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo para tener las características que ella misma tiene y que podemos confirmar con la vida práctica. Luego habla de su propósito, su utilidad para enseñar, para redarguir, es decir, para demostrarnos en qué momento estamos equivocados. Pero no solamente se encarga la palabra de Dios de decirnos en qué estamos equivocados, que es lo que implica el término redarguir. También luego viene la instrucción para corregir, porque si hay una demostración de que estamos equivocados, pues la misma palabra de Dios nos lleva a corregirnos y luego nos da las instrucciones precisas para poder actuar de una manera justa, con el último propósito de que haya madurez, y la madurez implica que las decisiones son cada día más de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí la palabra perfección no implica que nuestra naturaleza humana pecaminosa sea totalmente borrada. No, lo que significa es que el creyente en Cristo cada día va a madurar y a pecar menos por la aplicación de la palabra de Dios en la vida personal a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y enteramente implica o da a entender de una manera muy tajante que de una forma total el ser humano queda preparado para toda buena obra. Todos los seres humanos estamos en la posición de acuerdo que al ser humano hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, pues Dios empieza a trabajar de dentro hacia afuera. Somos espíritus y almas que vivimos en cuerpos, pero las decisiones empiezan por el espíritu, afectan o pasan por el alma, la voluntad, el centro de las emociones, y finalmente llegan a involucrar el cuerpo. Hay que recordar que la gran diferencia es que el espíritu es el que discierne entre el bien y el mal. Cuando la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, en un creyente en Cristo, discierne, separa lo que es bueno de lo que es malo, eso llega a la voluntad y se toma la decisión en el ser humano de si se obedece o no, y finalmente, como decíamos anteriormente, involucra también la parte física, es decir, la parte del cuerpo. Lo primero que necesitamos en este momento argumentar tiene que ver con algunos ataques que tienden a destruir. El primer ataque, que es muy común por estas épocas, tiene que ver con que si la Biblia es completa, si son realmente 39 libros, si en el Antiguo Testamento son esos, ¿por qué hay algunas doctrinas que, por ejemplo, hablan del cielo de una manera diferente, del infierno o de lugares intermedios, entre comillas, denominados purgatorios? Así, con base en eso, necesitamos demostrar en primer lugar que la palabra de Dios ya está completa. La palabra de Dios está completa porque en el Antiguo Testamento contiene la escritura de 39 libros. Esos 39 libros en el Antiguo Testamento son los que realmente Dios ha inspirado. Son realmente 39, son menos, son más. En el Nuevo Testamento son 27 realmente. La discusión no está tanto en los del Nuevo Testamento, sino mucho más en los del Antiguo Testamento. Son realmente 39 libros en el Antiguo Testamento. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 11, en el verso número 51, vamos a encontrar una demostración de que la palabra de Dios, hablando de los 39 libros en el Antiguo Testamento, es totalmente completa. ¿Por qué?
porque el mismo Señor Jesucristo citó solamente esos 39 libros. En ningún momento encontramos a Jesús citando otra traducción o otra versión mejor del Antiguo Testamento. Podemos entonces ir por favor a Lucas, capítulo 11, verso número 51. Allí el Señor está enseñando que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene solamente 39 libros. Jesús nunca citó ninguno de los otros libros que hoy en día, o en esta época hoy día, se trata de argumentar que pertenecieron a el canon, y la palabra canon significa regla, es decir, la regla de los 39 libros en el Antiguo Testamento. Por eso, la gran pregunta es, y vamos a responderla con base en este texto, libros mencionados en el Antiguo Testamento como bíblicos, como inspirados, por ejemplo, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda a Macabeos, ¿son realmente libros inspirados? ¿Podemos probar bíblicamente si son inspirados o no? Pues la respuesta es no. Y la tenemos aquí en Lucas capítulo 11, a partir del verso número 49, cuando dice: pero la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Verso 51, desde la sangre de Abel. ¿Dónde se registra la fundación del mundo? En el libro de Génesis. ¿Dónde se registra el asesinato de Caín contra Abel? En el libro de Génesis, primer libro citado por el Señor Jesucristo. Y luego dice hasta, y la palabra hasta ahí implica una gran importancia porque habla luego del último libro de la Biblia que estaba registrado en el Antiguo Testamento, pero desde el punto de vista de los hebreos. En el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea o dentro de los judíos, el primer libro que ocupaba el lugar era Génesis y el último libro era el libro de Zacarías. Es decir, que Jesús está citando desde el libro de Génesis hasta el libro de Zacarías en la versión antigua de los 39 libros que fueron luego traducidos al griego en la versión que se conoce como la versión de los 70 o la versión de la Septuaginta. Esa traducción desde el hebreo hasta el griego tuvo que hacerse porque en ese momento quienes dominaban en el Imperio Romano culturalmente eran los griegos y el idioma que era más popular era el griego. Y por esa razón, entonces, muchos de los niños judíos iban creciendo sin tener mucha oportunidad de aprender la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en el idioma popular, es decir, el griego. La conocían en hebreo, pero el idioma popular en ese momento era el griego. Por eso hubo que traducir esos 39 libros en la versión que se conoce, la de los 70 o de la Septuaginta. Pero fueron 39 nada más. En ningún momento fueron 46, ni 45, ni 40. ¿Dónde podemos nosotros entonces basarnos para realizar tal afirmación de tan gran magnitud de que solamente la Biblia tenía 39 libros en el Antiguo Testamento? En que Jesús citó esos 39 libros en este pasaje que acabamos de leer. Pero si no nos basta este pasaje, podemos también ir allí mismo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4, cuando Jesús está allí en la sinagoga. Hay que recordar que la sinagoga era una especie de célula familiar que luego fue creciendo y fue generando la lectura de la palabra de Dios, algo de la adoración, tratando de enseñar con relación al Mesías. El Señor Jesucristo mejor en Lucas capítulo 4, desde los versos 14 hasta el verso número 21, encontramos otra referencia muy clara que Jesús solamente citó los libros del Antiguo Testamento referentes a los 39 libros inspirados por el Señor. En ningún momento citó ni Tobías, ni citó Baruch, ni citó Judith, ni citó tampoco el libro de Eclesiástico, ni mucho menos Primera y Segunda a Macabeos, de donde salieron doctrinas tan erróneas como la de los lugares intermedios, tratando de rebajar el sacrificio del Señor Jesucristo en cuanto a que ya estaba totalmente todo completo y consumado. Si existe un lugar intermedio y uno paga
una parte de su pecado en un lugar intermedio, pues da a entender que lo que Jesús hizo fue incompleto, que una parte la pagaría Jesús en la cruz y otra parte la pagaría uno en un lugar intermedio denominado de una manera abierta como purgatorio. Pero ¿de dónde se sale esa doctrina? ¿O de dónde sacan esa doctrina? Esa doctrina la sacan de allá de Segunda de Macabeos y pues solamente lo estamos usando como referencia. De ninguna manera Jesús jamás lo citó. Aquí todo lo contrario, encontramos en Lucas 4 a partir del verso 14 que Jesús se vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Luego dice que vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y sigue diciendo la Biblia que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, dice el verso número 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A cuál escritura se refería? Al libro de Isaías. ¿Dónde estaba el libro de Isaías? En los 39 libros que Jesús citó siempre en la versión más antigua y más usada por el pueblo judío. Por eso en el Antiguo Testamento hay 39 libros inspirados por Dios, alentados, soplados, animados por el Señor. En ningún momento hay ningún otro libro adicional. No hay ni 40 ni 47 como lo presentan algunas versiones, y en algunas inclusive hay una discusión de que son cerca de 60 libros en el Antiguo Testamento. La realidad es que cuando uno entiende que si Jesús citó solamente 39 libros en el Antiguo Testamento, significa que ahí está la verdad conocida con relación a las profecías. Hay que recordar, y es muy importante recordar, que desde el mismo libro de Génesis, allá en el capítulo 3, en el verso número 15, y a lo largo de los 39 libros, en la clasificación que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pues en esos 39 libros el tema principal siempre fue la venida del Señor Jesucristo. Solo Dios conoce absolutamente el futuro, y por eso Dios solamente podía hacer registrar allí en esos 39 libros las profecías en cuanto a que Jesús vendría, nacería de una virgen, pero no solamente nacería, crecería como ser humano, totalmente Dios, totalmente hombre, trabajando allí en la carpintería, ayudando al padre José, y luego entonces iría a desarrollar 3 años, después de los 30 años, su ministerio terrenal, morir en una cruz, resucitar, ascender, enviar la gran comisión a la iglesia y luego interceder por nosotros como único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el mensaje principal de los 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos son entonces en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento entonces podemos encontrar que son 27 libros que los conocemos con suficiencia. Estos dos textos que acabamos de mencionar, a los cuales nos acabamos de referir, 39 en el Antiguo Testamento más 27 en el Nuevo Testamento, dan un total, o nos presentan a nosotros un total de 66 libros completos en la palabra de Dios, ni más ni menos. No hay ni que añadirle ni tampoco que quitarle. Entonces, la expresión toda implica que ya está completa. La expresión toda indica que son realmente esos 66 libros que menciona la palabra de Dios, donde se encuentra completamente inspirada ya la Escritura,